Buenas tardes a todos. Soy Lola Gómez, profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena y directora de SynergyNat. Como siempre estáis tarde de jueves, tenemos nuestra sesión de webinar de SynergyNat. Bien, esta tarde tenemos el honor de contar con Francisco Andreu. Francisco es especialista de producto en pulverizadores FEDE. Y bueno, y realmente FEDE ha entrado a formar parte de la comunidad de SynergyNat, de las empresas socias de SynergyNat, porque bueno, nosotros hemos considerado que era un valor añadido que nos aportaba toda la tecnología y todo el I+D en lo que ellos trabajan y que nosotros podamos avanzar y mostraros todo su conocimiento y su buen hacer. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a pertenecer a la comunidad y por esta breve introducción, Lola. Nada, durante este seminario, la idea es explicar cómo podemos incrementar el valor de los tratamientos fitosanitarios, la eficiencia de los tratamientos fitosanitarios, principalmente en cultivos leñosos, utilizando pulverizadores hidroneumáticos, y cómo la tecnología, la digitalización, nos puede ayudar y puede ayudar a los agricultores en la preparación del tratamiento, durante el tratamiento y posteriormente, una vez el tratamiento se ha ejecutado, ¿dónde está el valor? ¿Qué nos permite hacer esos datos? Entonces, eso es un poco la idea de lo que me gustaría explicar durante la siguiente sesión. Entonces, por ponernos un poco en situación brevemente, Pulverizadores FEDE lleva más de 55 años dedicándose a la fabricación de equipos para la protección de cultivos principalmente leñosos y desde el año pasado pertenece a la multinacional Kubota. Desde el principio, la innovación ha sido el sello de identidad de Pulverizadores FEDE, durante muchos años focalizado en el hardware, principalmente, por ejemplo, innovación en los grupos de aire, buscando la eficiencia y la eficacia focalizando en los grupos de aire, y recientemente en el desarrollo de tecnologías que permiten digitalizar todos los parámetros que están relacionados con los tratamientos fitosanitarios. En la actualidad, Pulverizadores FEDE centra su actividad en la fabricación de equipos para la protección de cultivos leñosos, principalmente frutales de pepita, frutales de hueso, cítricos, olivos, viña, frutos secos y el almendro. El contexto actual donde los agricultores que nos están escuchando, ¿no? Y las empresas, el contexto actual de la agricultura que tienen que hacer frente es complicado, es bastante complicado. Por un lado, tenemos que nuestra alimentación, la de todos nosotros, se basa en un 80% en productos derivados de origen vegetal. Por otro lado, la FAO estima que tenemos un 40% de pérdidas derivado de plagas y enfermedades. Y al mismo tiempo, le pide a los agricultores que incrementen los rendimientos en un 60% de aquí al 2050. Pero solo el 20% estima que provendrá de la expansión de tierras, por lo que nos queda un 40% de incremento de rendimientos que tendremos que conseguirlo mejorando las técnicas actuales de producción. Los agricultores en la Unión Europea utilizan actualmente en torno al 17,6% de pesticidas del consumo mundial para intentar mantener esos rendimientos, para intentar hacer frente a esa presión de plagas y enfermedades. Otro dato, ¿no?, que es interesante es como la OMS estima que anualmente hay 385 millones de intoxicaciones intoxicaciones agudas no intencionadas, que pueden incluso derivar hasta el fallecimiento, ¿no? Al mismo tiempo, en la Unión Europea hay 15.000 millones de euros que dependen de los insectos polinizadores, el 10% de los cuales, abejas y mariposas, está en riesgo de extinción totalmente y el 33% está en declive. Tenemos un 40% de polinizadores en declive y en riesgo de desaparecer. ¿Qué provoca todo esto, no? Una preocupación pública, por un lado, y una preocupación política. Y en el caso de la Unión Europea se canaliza principalmente en el 2009 a través de la Directiva de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios y recientemente a través del European Green Deal, su estrategia Farm to Fork y uno de sus principales pilares, reducir en un 50% los pesticidas más dañinos para el 2030. En este sentido, aparece recientemente, en el 2022, una propuesta de reglamento sobre la Directiva de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios. ¿Cuál es el objetivo? Realmente el objetivo de esta propuesta de reglamento, si entra en vigor finalmente, ahora mismo está en revisión, va a ser obligar a los países miembros a que establezcan objetivos reales alcanzables
para conseguir esta reducción del 50%. Además, pone los pesticidas químicos en última posición y prohíbe el uso de pesticidas en áreas sensibles. Además, continuamos en un contexto complicado, ¿no? Estamos en una coyuntura global que ha provocado un incremento de los costes de producción. Datos del Ministerio del 2022, incrementos de hasta el 160% del coste de electricidad, 44 carburantes, especialmente fertilizantes nitrogenados, 146, y en el caso de los fitosanitarios, hasta un 18%. Es fácil encontrar a día de hoy muchas noticias, ¿no?, sobre la dificultad que tienen los agricultores de hacer sus empresas rentables y sostenibles a largo plazo. Por un lado, incremento de los costes y, por otro lado, por ejemplo, en el caso del caqui, donde se incrementan los tratamientos hasta un 30% desde el año 2021 debido a la aparición de determinadas resistencias y a la prohibición de otros productos, ¿no? Vemos cómo es un contexto bastante complicado actualmente y hay que dotar a los agricultores de herramientas para intentar hacer frente, ¿no? Los tratamientos fitosanitarios tienen un impacto muy grande en la cuenta de las empresas. A la par, estos son datos reales provistos de una empresa, 1.200 hectáreas, en este caso es arándano, pero bueno, son 1.200 hectáreas que tienen un coste en fitosanitarios en el cómputo total del año de 700.000 euros. Pero el hecho de que te los gastes no quiere decir que estén bien utilizados, ¿no? En la parte derecha vemos otra tabla interesante. Si todos los tratamientos han sido efectivos, si la maquinaria se ha calibrado correctamente, si todo ha ido bien, si la fertilización ha ido bien, si el riego ha ido bien, si todo han sido buenas praxis, todo ha ido bien, 100% de ventas, 100% del precio y competimos en mercados internacionales y nacionales con un producto de calidad organoléptica y en cantidad. Si las cosas empiezan a ir mal, ya empezamos a perder ventas, un 80%. Mantenemos el precio de mercado y mantenemos los mercados, pero entramos con menor cantidad. Si hay algo muy grave que va mal, como encontrar residuo químico, perdemos las ventas, perdemos todo el valor y perdemos la capacidad de competir en los mercados. Y si las cosas se hacen, bueno, como buenamente se pueda, ¿no? Podemos llegar a perder hasta el 50% de la cosecha, compiten en el mercado internacional con un 10% del valor real de la cosecha y ya no van a mercados internacionales, sino que va directamente pues, a industria, mercados locales o incluso autoconsumo. Vemos aquí la importancia de los tratamientos fitosanitarios. No solo hay que gastarse 700.000 euros, sino hay que hacerlo de la forma adecuada. En este sentido, la digitalización se postula como una de las posibles herramientas, ¿no?, para ayudar a los agricultores a hacer frente a este contexto global tan complicado. A día de hoy es muy fácil encontrar miles de noticias hablando sobre ello. Y es verdad. Sin embargo, el factor humano continúa estando ahí. La digitalización está ahí para ayudarnos y está ahí para hacernos las tareas del día a día más fáciles. Está ahí para tomar decisiones. Pero hay decisiones que dependen de nosotros. En la calibración de los equipos, durante los tratamientos y posteriormente, cuando tenemos los resultados, habrá que tomar decisiones si algo ha ido mal. Cuando hablamos de calidad de los tratamientos, nosotros hacemos referencia a dos términos, a la eficacia del tratamiento y a la eficiencia del mismo. Algo muy gráfico. En la parte izquierda tenemos un equipo que no está ni regulado ni tiene una adaptación deficiente al cultivo al que está tratando. Hay una baja eficiencia y una baja eficacia. Estamos perdiendo producto, estamos provocando contaminación ambiental, estamos contaminando otros cultivos con productos que a lo mejor no estarán permitidos en ese cultivo. Estamos incrementando los costes de producción. Vamos a llenar el tanque más veces, con más producto, con más agua, más horas de trabajo, mayor exposición a productos químicos de forma continuada y un control al final deficiente biológico de plagas y enfermedades. En la parte derecha, una regulación y adaptación más apropiada. Mejoramos eficiencia y contrarrestamos todo lo anterior que hemos comentado. Tenemos menos pérdidas, somos más eficientes, somos más eficaces, hay una menor exposición de los operarios a productos químicos y hay un mejor control de plagas y enfermedades. O por lo menos ese es el camino para intentar controlarlas. Y aquí vemos lo mismo. En este caso, en el cultivo de la viña, una pulverización focalizada hacia la masa vegetal o una pulverización utilizando un ventilador donde no hay ningún control sobre el aire y sobre la pulverización sobre la vegetación. Vamos a entrar en los parámetros clave de una calibración y vamos a ver cómo la digitalización y las herramientas digitales nos pueden ayudar. Antes de hacer un tratamiento fitosanitario, hay que tomar decisiones. Y hay que tomar una decisión que es clave. ¿Cuál es el volumen de aplicación que voy a utilizar, ¿no? Suele ser un gran mito, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo aplico esto, yo aplico lo otro, yo utilizo lo que decía aquella persona. Bueno,
Hay herramientas que nos permiten calcularlo y aproximarlo a unas necesidades. Luego el técnico, que está a pie de campo, terminará de perfilarlo y terminará de tomar las últimas decisiones que considere oportunas. Pero hay herramientas que ya pueden ayudar. En el caso de pulverizadores FEDE, nosotros a nuestros agricultores les damos la herramienta H3O. Esta herramienta lleva un sistema de recomendación del volumen de aplicación que está basada en el TRV. Está basada en el TRV porque es sencillo, está aceptado por la EPO actualmente y es fácil de entender. Hacemos una corrección de ese índice, de ese TRV, en base a las características de la vegetación objetivo y proporcionamos una recomendación. Al resto de agricultores, yo desde aquí les animo a que, que utilicen herramientas que son públicas. Tienen fácil acceso a 2A3D de la Universidad de Lleida. En el caso de cítricos, van a poder encontrar Citrusbol de Livia para tratamientos en cítricos y el Dosaviña para el tratamiento de la viña. Es decir, hay herramientas que nos van a ayudar en el proceso de calibración y toma de decisiones previa al tratamiento fitosanitario, que nos pueden ayudar y que pueden impactar fuertemente en el resultado final de este tratamiento. Una vez tenemos el volumen de aplicación, otro parámetro clave es la velocidad de avance. Otro gran misterio, ¿no? Vamos a diferentes sitios y cada uno utiliza unas velocidades. Bueno, las velocidades es cierto que hay cierta variabilidad y dependen de varios factores. Dependen de características orográficas de dónde se va a hacer este tratamiento, ¿no? Depende de las características de la vegetación. ¿Estamos en un estado vegetativo inicial o estamos en un estado vegetativo más avanzado? ¿Tenemos una densidad foliar elevada o tenemos una densidad foliar más baja? Y las características del tratamiento. ¿Qué tipo de plaga? ¿Tenemos que llegar a la madera? ¿Tenemos que hacer un tratamiento interno? ¿O vale con que hagamos un tratamiento externo superficial, a lo mejor, no sé, aplicando un fertilizante foliar, por ejemplo? ¿Cuál es el objetivo, no? En función de todo esto, hay que tomar la decisión de cuál es la velocidad. La velocidad, además, nos va a condicionar algo muy importante, como es la deriva, nos va a condicionar la penetración en la vegetación y la uniformidad de esta aplicación. Abajo hay dos figuritas que se entienden fácilmente, ¿no? Al final hay que dejar que los grupos de aire de los equipos hidroneumáticos trabajen la vegetación y puedan mover con su turbulencia la vegetación y la pulverización pueda penetrar y mojar las dos caras de la hoja e incluso la madera si es necesario. Una vez hemos decidido todo eso, el volumen, la velocidad, hay que hacer una calibración del equipo. Ya tenemos un parámetro fijo, que es el ancho de calle, hemos decidido el volumen de caldo y hemos decidido las velocidades. Bueno, hay más herramientas que nos van a ayudar a la calibración de otro gran misterio que tenemos, que son las boquillas, ¿no? Y cómo influyen en la calidad de los tratamientos fitosanitarios. En este caso, nosotros ponemos a disposición para todos los agricultores, es de acceso gratuita, la aplicación MyFede. Fácilmente puedes seleccionar unas boquillas, puedes consultar el catálogo del fabricante, puedes saber cuáles son las características de esa boquilla, cuáles son parámetros esenciales, ¿no? Como cuál es su caudal a una determinada presión o cómo evoluciona su tamaño de gota, del cual hablaremos en función de la presión. Todo esto es importante conocerlo y es importante tomar ese tipo de decisiones, pero como digo, hay herramientas digitales que están ahí para ayudarnos, ¿no? Este tipo de herramientas están aquí para ayudarnos en la calibración previa de los tratamientos fitosanitarios. En este caso, una vez realizada la calibración, el sistema permite el envío de esta información, por ejemplo, directamente a un operario con toda la información relevante. Tienes que utilizar este modelo de boquillas, con esta presión, este volumen de aplicación, estos productos y con toda la información que a día de hoy le vienen diciendo de boca en boca, ¿no? Pero bueno, hay más herramientas también de acceso gratuito que permiten la calibración. La calibración. Continuamos con el tema de las boquillas y con los tratamientos. ¿Cuándo hacer los tratamientos? ¿Cómo influye la hora del día en hacer los tratamientos? Luego veremos un caso concreto, una experiencia de 2 momentos diferentes del día haciendo el mismo tratamiento. Pero de forma resumida, con velocidades, no se debería tratar con velocidades de viento superiores a 3 metros por segundo. Se debe realizar los tratamientos con temperaturas inferiores a 25 grados y con una humedad relativa superior al 60-70%. Todo ello nos va a ayudar a evitar las pérdidas por evaporación y a evitar al final la deriva. Pero las boquillas nos van a condicionar. Porque, como he dicho, la boquilla es la que genera el tamaño de gota en función de una presión y es ella la que se va a ver afectada por estas condiciones externas. ¿Cómo elegimos boquillas? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Cuáles son las características del producto?
estamos utilizando un producto que es sistémico, estamos gastando un producto que es de contacto. Porque en función de estas preguntas podremos elegir utilizar unas boquillas u otras de un tamaño de gota. ¿Necesitamos hacer un recubrimiento total o nos vale con utilizar gotas más gruesas, bajar la deriva, pero me aseguro que el producto sistémico llega a la vegetación, por ejemplo? Al final la boquilla tiene unas funciones, ¿no? Y nos permite controlar el caudal, nos permite distribuir sobre el objetivo, va a condicionar el recubrimiento que obtengamos, la penetración según el tamaño de gota y va a condicionar la formación del tamaño de gota en función de la presión de trabajo. Por ejemplo, boquillas que son bastante conocidas en el sector, ¿no? Tenemos una boquilla de gota fina o muy fina, por ejemplo, una Albus ATR. Vamos a conseguir un recubrimiento muy bueno a lo largo de toda la vegetación. Tiene un tamaño de gota muy fino. Pero ¿qué puede ocurrir? Su tamaño de gota está por debajo de en torno a los 150 micras. Va a ser muy susceptible de evaporarse. O si estamos en condiciones de tratamiento que no son óptimas, se va a evaporar esta gota y no va a alcanzar la vegetación. Si por el contrario, por ejemplo, nos vamos a una boquilla TVI de Albus también, el recubrimiento va a ser inferior, como podéis ver en el papel hidrosensible de la parte izquierda. Gasté la palabra pobre, pero no, simplemente es que es inferior. Ni peor ni mejor. Va a depender de cuál es el objetivo del tratamiento fitosanitario. En este caso, el riesgo de deriva va a ser menor. Tenemos un tamaño de gota que es muy grueso y, como vemos ahí, de 450 micras. ¿Qué es la deriva, ¿no?, de la que venimos hablando? Al final es la cantidad de producto fitosanitario que se transporta fuera del área tratada. Además, la American Society of Agricultural Engineers añade que por la falta de adherencia, que como ahora veremos, provoca el rebote de la gota y su escorrentía, que al final también son pérdidas. Un concepto clave que deberíamos manejar a la hora de calibrar un equipo y decidir cuál es la mejor boquilla según las necesidades, es el diámetro volumétrico medio pulverizado. ¿Por qué? Porque es el concepto, es el valor que utilizan los fabricantes a la hora de indicar el tamaño de gota en los catálogos. Entonces, debemos saber cuál es. Y al final se puede definir rápidamente, ¿no? Es el diámetro de la gota que separa el volumen pulverizado en dos mitades iguales. Una mitad que tendríamos en la izquierda con gotas de diámetro menor y en la parte derecha otra mitad con gotas de diámetro mayor. Y este es el parámetro que vamos a encontrar todos en los catálogos de boquillas seguramente a la hora de hacer una elección. Con su código de colores seguramente y al lado encontraremos en la mayoría de casos los micrones que pulverizan según el diámetro volumétrico medio. Por eso son conceptos que son importantes tenerlos en cuenta y manejarlos a la hora de hacer la calibración de un equipo. Continuamos con la calibración. Gotas finas, como estaba diciendo, buen recubrimiento, buena fijación, no rebotan, mayor riesgo de deriva y de evaporación. Una gota gruesa puede tener escurrimiento, puede provocar acumulamiento y derivar en fitotoxicidades, pero tiene un menor riesgo de deriva y de evaporación. Y hay riesgo de dejar zonas sin producto, ¿no? Eso se ve muy gráficamente en el dibujito del insecto, ¿no?, con la distribución de las gotas. Vemos gotas muy gruesas en la esquina superior izquierda, un tamaño de gota grueso mediano de 200 micrones y a partir de ahí vamos bajando. ¿Qué es lo recomendable? Como vengo diciendo, va a depender del tratamiento fitosanitario y del objetivo. Pero hay que tener en cuenta que, un ejemplo, una gota menor de 200 micras con una temperatura superior a 25 grados, una humedad relativa por debajo del 65 y una velocidad superior del viento a 3 metros por segundo, riesgo de deriva de hasta el 50%. Es decir, el 50% de lo que apliquemos no va a llegar a la masa vegetal, van a ser pérdidas. Es un tratamiento totalmente ineficaz, ¿de acuerdo? Sin embargo, una gota que esté por encima de las 200 micras vas a conseguir buenos tratamientos, pero depende de la situación. Como resumen un poco, ¿no? ¿Qué se recomienda para tratamientos fitosanitarios? Insecticidas y fungicidas, entre un 20 y un 30% de recubrimiento es más que suficiente. Eso equivale a unas 70-60 gotas por centímetro cuadrado. Todos los proveedores de papeles hidrosensibles normalmente dan una serie de lupas que pueden ayudar muy fácilmente a los agricultores cuando hacen pruebas de mojado a identificar si el mojado es bueno o no es bueno.
Cambiamos y hemos terminado con el agua, que es uno de los pilares fundamentales. Nos vamos al aire, otro de los pilares fundamentales en los tratamientos fitosanitarios. En nuestro caso, a través de la digitalización, permitimos modificar el ángulo de la hélice y adaptar el caudal de aire necesario según las características agronómicas objetivo, de la vegetación objetivo. Del mismo modo, podemos modificar el ancho de la tobera y modificar la velocidad de salida del aire. Al final, nos permite adaptarnos, por ejemplo, a un estado vegetativo donde no hay hojas y a un estado vegetativo cuando estamos en plena vegetación. Vamos a necesitar cantidades y velocidades de aire diferentes en según qué caso. Los equipos tienen diferentes configuraciones de marchas y para cada caso hay que seleccionar aquella que sea más adecuada. Si hay alerones, hay que encararlos. Pero también es importante en el proceso de adquisición de un equipo tomar la decisión adecuada, que eso es lo que vengo a representar en la imagen de abajo. Tenemos dos equipos totalmente diferentes, para cultivos totalmente diferentes. En el momento de la adquisición de un equipo, se tiene que tener en cuenta cuál es la vegetación objetivo. Nuestra responsabilidad como fabricantes es asesorar, pero también hay que tomar decisiones. Y hay que tener la mente abierta y aceptar el cambio, ¿no? Que muchas veces si continuamos viendo equipos que son totalmente incorrectos, no podríamos decir, para la vegetación objetivo. Otro parámetro clave, que para nosotros es clave y que me gusta recalcar, es la agitación del producto y el uso de los productos fitosanitarios, cómo se introducen en el tanque. Una agitación inadecuada puede provocar una dosis insuficiente y provocar tratamiento ineficaz en algunas zonas si el producto no está homogéneamente distribuido dentro del tanque. Si por el contrario, bueno, de la misma manera, si el producto no está distribuido de forma homogénea, así, al igual que en zonas puede provocar un tratamiento ineficaz por dosis insuficiente, en otras zonas puede provocar fitotoxicidad por acumulación excesiva de producto. Entonces, es esencial, antes de empezar a hacer un tratamiento fitosanitario, cerciorarse de que en la cuba hay una distribución homogénea de producto y que los agitadores con los que está equipado el equipo están funcionando correctamente y nos permiten distribuir de forma homogénea el producto que hemos puesto. Si es un producto que cuesta de disolver, hay que introducirlo poco a poco. No hay que volcar de repente todos los kilos de producto dentro de la cuba. No, hay que hacerlo progresivamente y dejar que el equipo vaya haciendo la mezcla. Y seguir las indicaciones de los fabricantes de productos fitosanitarios que van indicando en qué orden se tienen que introducir los productos para evitar, por ejemplo, que haya, para que sean compatibles y no se produzcan efectos antagónicos entre ellos. Vamos a pasar a dos casos, dos experiencias, ¿no?, que van a graficar un poco lo que veníamos contando. Es olivar superintensivo, a 3,75 metros y plantados a cada 1,35. Partimos de un equipo de referencia donde se estaban utilizando 850 litros por hectárea a una velocidad de 7,5 kilómetros por hora. Nos encontramos con que el agricultor continuaba gastando los 850 litros por hectárea, pero había sido capaz de incrementar el rendimiento. Algo importante. Parece que de 7,5 a 9 no vaya mucho, ¿no? Veamos el dato de abajo. De necesitar 111 horas para trabajar 314 hectáreas, bajamos a unas 93 horas para trabajar 314 hectáreas. Son casi una veintena de horas de diferencia. Bien, pero continuaba gastando 850 litros por hectárea. Aplicando nuestro método, el del CRV, fácilmente vimos que era posible reducir el volumen de aplicación en un mínimo de un 17%. Y allí que fuimos a ver qué conseguíamos. Entonces, bueno, aquí veis dos calibraciones de boquillas. Veis un volumen de aplicación de 850 litros por hectárea, a 9 kilómetros por hora, 14 bar de presión, 12 boquillas, 6 en cada lado. No sé si lo llegáis a apreciar, pero no hay una distribución homogénea de la pulverización a lo largo de toda la masa vegetal. Podemos observar como en el tercio inferior tenemos una acumulación de agua, igual que en la parte derecha, tenemos una gran parte de boquillas incidiendo en el suelo y en el tronco. En cambio, en la parte superior hay gran parte de la masa vegetal que está quedando sin tratar, con recubrimientos extremadamente bajos. En la siguiente figura veis el resultado final. Veis 700 litros por hectárea aplicados a 9 kilómetros por hora con 8 boquillas y a una presión de 13,5 bar. ¿Qué hemos hecho? Hemos quitado el agua de la parte inferior y la estamos redirigiendo a la parte superior, al tercio superior, bueno, los 3 tercios superiores de la vegetación. Estamos haciendo una distribución más homogénea y focalizando la pulverización
allí donde la vegetación lo necesita, donde se concentran las plagas, donde se concentran las enfermedades habitualmente. Esto que parece explicado rápidamente, realmente son casi 2 horas de pruebas probando, calibrando el equipo y viendo cómo mojaba el equipo. Hay que perder el tiempo, bueno, no está bien dicho, hay que invertir el tiempo previamente a hacer un tratamiento mínimo antes de empezar la campaña de tratamientos y cerciorarse de cuál es el recubrimiento que estamos consiguiendo. Se hace una prueba, se pondrían papeles hidrosensibles y sería hacer pases. Recomendaríamos coger, por ejemplo, utilizar 3 árboles, distribuir papeles hidrosensibles en diferentes ángulos, en diferentes alturas y en diferentes profundidades de la vegetación y comprobar cuál es el mojado del equipo con los parámetros de trabajo que el técnico ha decidido. Aquí veis 2 diferencias, dos pruebas que parecen totalmente diferentes, ¿no? Bien, es el mismo equipo con las mismas boquillas, simplemente trabajando en 2 momentos del día totalmente diferentes. Aquí teníamos una queja por una falta de control de plagas. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que un tratamiento realizado a 22 grados con las boquillas Hardy 1533, tenemos, bueno, aparte de que se está utilizando mucha cantidad de agua, los papeles hidrosensibles están todos azules, tenemos una distribución totalmente homogénea y toda la pulverización está alcanzando la vegetación en diferentes alturas y diferentes profundidades. ¿Qué ocurre a las 2 del mediodía con 32 grados? Vemos como la vegetación que está más próxima al equipo, efectivamente, la conseguimos mojar. Pero ¿qué ocurre a medida que incrementamos la altura? ¿Qué está ocurriendo? Realmente las boquillas Hardy hacen una pulverización de gota fina o muy fina. Lo que está pasando es que la pulverización se está evaporando. No está llegando las gotas con los productos a la masa vegetal. Por eso hay que decidir muy bien en qué momento del día se van a hacer los tratamientos. Nosotros recomendamos que se hagan o al principio del día o al final del día. Y hay que evitar las horas de máximo calor y evitar las situaciones ambientales que hemos descrito previamente. La digitalización. ¿Cómo nos puede ayudar además durante la labor? Hemos hablado de cómo nos puede ayudar en la programación durante la labor. Nosotros tenemos 2 herramientas. Una brevemente, el SCG. Permite digitalizar el resto de equipamientos que carecen de tecnología. Y en su momento de diseñarlo pensamos en cómo era la forma más sencilla de hacerlo. Y pensamos en 2 sensores básicamente. Uno, un GPS que nos permite trazar y obtener la velocidad, que hemos visto que es extremadamente importante en los tratamientos fitosanitarios, por ejemplo, y en otras labores en cultivos leñosos. Y un sensor de RPM. ¿Por qué? Porque nos condiciona la eficiencia del equipo, del apero, sus mantenimientos y sus reparaciones y las posibles averías que pueda haber. Por otro lado, tenemos el pulverizador hidroneumático dotado con la tecnología H3O. Este equipo, bueno, tenemos una plataforma, la plataforma Specialty Cross Platform, a través de la cual los agricultores pueden programar sus órdenes de trabajo, con todos los parámetros que a día de hoy le están diciendo en un folio o manualmente a los operarios, dónde tienes que ir, qué máquina tienes que utilizar, qué productos, qué cantidades, qué boquillas. Bien, todo esto lo recibe el operario en su interfaz. Lo ejecuta, el equipo recoge toda la trazabilidad, cuál es el volumen de caldo, cuál es la presión de trabajo, la geolocaliza todos los datos y lo mandamos de vuelta a la plataforma Specialty Cross Platform. Pero es que esta tecnología, además, la digitalización de las labores agrícolas nos permite dotar a los sistemas de funcionalidades proactivas. Esto nos permite, un sistema proactivo permite que durante el tratamiento fitosanitario el propio operario pueda tomar decisiones si hay algún parámetro que está mal. Esto también nos lo permite la tecnología. Hemos visto cómo podemos calibrar previamente y ahora vemos cómo la tecnología nos ayuda a que durante el tratamiento, si hay algo incorrecto, a través del sistema proactivo, el tractorista pueda tomar una decisión y bien hablar con el técnico o bien implementar una acción correctiva si es necesario. Bien, una vez el tratamiento está hecho, voy a pasar rápidamente. Toda la información va a la plataforma Specialty Cross Platform, donde se puede comprobar toda la trazabilidad de los tratamientos. Bien, cuando el tratamiento está terminado, devolvemos todos los indicadores. ¿Para qué son esos indicadores? Para tomar decisiones. Sabemos que este tratamiento nos ha costado de hacerlo 2 horas, que hemos trabajado 4,52 hectáreas, que se han gastado
unos 2.700 litros y que se programó a 625 litros por hectárea. Toda esta información a día de hoy permite, una, tomar decisiones y dos, disminuir los tiempos operativos, esos tiempos en los que estamos pasando indicadores recogidos en un papel a Excel o sistemas digitales que nos permiten hacer una gestión de la explotación. Pero es que además, rápidamente, un técnico puede comprobar cuál es el estado de un tratamiento. Muy fácilmente, dos colores. Verde bien, rojo está mal. Ahora mismo estamos filtrando por volumen de caldo. Como hemos visto, el tratamiento estaba programado a 625 litros por hectárea. Pues muy rápidamente con esta visualización, un técnico puede comprobar si el tratamiento ha sido eficaz, si se han cumplido con todos los parámetros. Y en el caso de que algo no estuviera bien, puede ir a ese punto y comprobar qué estaba pasando. En este caso, se están aplicando 930 litros por hectárea y estamos a una presión de 18,6 bar. ¿Cuál es el motivo? Bueno, habría que hacer un estudio más detallado, pero ya sabemos que algo no estaba bien. De la misma forma que podemos saber que hay algunas calles, si alguna calle está sin tratar, como por ejemplo esta de aquí, donde no se ha circulado. Antes hemos hablado de muchos parámetros esenciales en la calibración: velocidad, presión, agitación. Bien, todos esos son los que permitimos que los técnicos comprueben de forma muy rápida en la plataforma. Si además hay algo mal en algo muy concreto, esto es un campo de almendros, pero están a 7 por 5 aproximadamente. Si nos vamos a un dato cada 4 segundos, podemos llegar a comprobar qué estaba pasando en un sitio específico de la parcela. A ver, ¿qué vuelve? Bien, ¿cuál es el siguiente paso en nuestro camino de la digitalización? Convertir los tratamientos fitosanitarios en online. ¿Por qué? Estamos hablando de sistemas proactivos, ¿no? Donde el tractorista puede tomar decisiones. Bien, vamos a dotar al técnico de la capacidad de tomar decisiones en tiempo real. Ahora los técnicos están llevando muchas fincas, se están moviendo, están con miles de tareas al día y es complicado, y sabemos que es complicado, comprobar todos los tratamientos una vez han terminado. Bien, nuestro siguiente paso es dotar a los técnicos de herramientas que en tiempo real les avisen de si hay algo que tienen que revisar ese día. Si no han recibido ninguna alerta, bajarles el nivel de preocupación y decir, bueno, pues continúo con otras tareas y mañana hago la comprobación de esto si es necesario. En cambio, si tengo alguna alerta, puedo ir a la plataforma y comprobar rápidamente el tratamiento y tomar una acción correctiva. O incluso hablar con el tractorista en ese mismo instante y tomar la acción correctiva. Ya no tengo que esperar a saber cómo ha quedado el tratamiento. Vale. En digitalización, ¿no? Siguientes pasos en los que vamos a ver en los siguientes meses, años, veremos. Se habla mucho de la dosificación variable con mapas de prescripción. Seguramente seguramente no, permiten reducir la cantidad de insumos adaptando los tratamientos a la variabilidad intraparcelaria, adaptando los tratamientos a cada zona. Pero hay que tener en cuenta que actualmente el estado del arte permite conseguir la dosificación variable a través de mapas de prescripción, a través de la modificación de la presión de trabajo. Pero hemos visto que la modificación de la presión nos provoca modificaciones en el tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es la dosificación variable una herramienta para reducir? Sí, pero se tiene que tener en cuenta esto. Y los técnicos que vayan a implementar ese tipo de tecnologías tienen que tener en cuenta esto y tienen que hacer calibraciones que permitan un tratamiento homogéneo. De lo contrario, van a hacer una reducción de inputs de pesticidas adaptándose a la variedad intraparcelaria, pero van a conseguir un tratamiento a lo mejor en algunas zonas que no es eficaz por esa modificación del tamaño de gota, por esa modificación de la pulverización, ¿no? En los siguientes años el estado del arte mejorará y seguramente podremos hacer dosificación variable de muchas otras maneras y la tecnología va a ir avanzando. Pero a día de hoy, en cultivos leñosos y con el estado del arte, es un factor a tener en cuenta y hay que tener en presente estas calibraciones. Y bueno, simplemente y para concluir, la digitalización no tiene que quedarse en islas. Es decir, los datos no tienen que quedarse en una única plataforma, en la de riego, en la de fertilización, en la de tratamientos fitosanitarios, en la de los tractores, no. Hay que evitar estas islas de información y hay que establecer sinergias con el fin de ofrecer valor. Los técnicos, los agricultores no pueden estar con un panel con 50 plataformas abiertas. Entonces, bueno, de aquí simplemente
concluir de esa manera, ¿no? Que las islas de información no van a ayudar y que hay que establecer sinergias entre las diferentes empresas con ofrecer herramientas completas que permitan digitalizar toda la explotación y que los técnicos rápidamente puedan ver qué está ocurriendo con todas las tareas. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nada, Lola, estoy en 35 minutos, habíamos acordado por ahí, No, así que está estupendo, clavado. está estupendo, gracias. La verdad que una exposición brillante, me ha gustado mucho y bueno, la verdad es que yo aprendo mucho. Yo estos webinars me encantan porque yo aprendo mucho. Invito a que se formulen preguntas por el chat y yo, fíjate, yo me quedo con los mensajes que a mí me gusta dar, que las empresas tecnológicas estáis aportando todo vuestro esfuerzo para todos esos retos iniciales que nos has dicho, que son ciertos y ahí están, este Green Deal, estos porcentajes a cumplir. Y me quedo con tu primera, yo como mensaje, como tu primera transparencia y con tu última, porque realmente estamos diciéndole a técnicos y agricultores plataformas, datos y tal, y ese tema de que sean plataformas abiertas y que se puedan integrar y que ellos puedan verlo en un sitio todo y poder tomar decisiones, yo realmente lo veo primordial. Sí, es esencial. ¿No? Es esencial. Los vamos a volver locos si cada uno pretende tener su pequeña parcela de datos y de manejo, está claro. Y yo, puesto que esto es una plataforma de frutos secos en seto, quería saber tu opinión sobre este tipo de tecnología. ¿Tú la ves como más eficiente dentro de un cultivo en seto como pueda ser el almendro? ¿Realmente crees que se obtendría aún más valor añadido que con un árbol en mayor copa? La tecnología, hablando del paquete H3O, principalmente, por ejemplo, la digitalización de los tratamientos, en general yo creo que tiene valor para todos los agricultores, ¿no? Y más valor en uno, yo creo que al final tiene valor para el agricultor. Todos van a enfrentarse a este reto de tener que digitalizar sus explotaciones. Lo bueno de cómo está pensada actualmente la tecnología es que para dentro de lo que es el segmento de los cultivos leñosos, no es un factor limitante que un agricultor tenga un marco de plantación de 3,75 o que otro tenga un marco de plantación de 7 metros. Sí que es cierto que a lo mejor plantaciones tradicionales, plantaciones con modelos más extensivos, a día de hoy es posible, y no me quiero pillar los dedos, estén invirtiendo menos en tecnología que a lo mejor las plantaciones más intensivas que van a plantaciones en seto, ¿no? Donde a lo mejor van a un modelo de explotación mucho más digitalizado, están más punteras, más pendientes de hacia dónde va el sector y tal, ¿no? Al final, lo que quiero transmitir, la tecnología está perfectamente diseñada para funcionar en ambos modelos. Sí, no, yo pensaba en la eficiencia. Al final, si tú tienes una copa vegetal más compacta y más concentrada... bueno, en ese sentido, ahí lo que estamos haciendo, por ejemplo, no está en la presentación, como he dicho, es muy importante adaptar la pulverización a la masa vegetal, a cómo está esta estructura de masa vegetal, ¿no? En ese sentido, se está trabajando en mejorar este tipo de equipos, ¿no? Habéis visto antes un palmeta trabajando, es posible que, no sé si sería un almendro o un manzano, no me he dado cuenta de la foto del cultivo que era, pero en ese sentido lo que se está haciendo, por ejemplo, es mejorar, trabajar en los grupos de aire para adaptarlos al final, a las tendencias que hay en el sector, ¿no? Que es a intensificar los cultivos y que sean más cultivos en seto. Uh-huh. Y bueno, realmente has contado un poco hacia dónde va el sector o lo último que vosotros estaréis haciendo y estáis dirigiendo vuestro I+D hacia las plataformas, la digitalización. Uh-huh. ¿Prevéis algo de imagen o algo in situ para los tratamientos? ¿Algo de imagen te refieres? Sí, para ir viendo cómo se está tratando o algún tipo de digitalización con dron, no sé, combinar algún tipo de tecnología de este tipo. A día de hoy sí que estamos, para el tema, por ejemplo, de mapas de prescripción, de dosificación variable, sí que estamos en contacto con empresas del sector con el fin de establecer
pues eso, modelos de sinergia, ¿no? Y adaptar nuestra plataforma, abrirla para poder recibir esa información de esas plataformas. Al final, hay muchas empresas o bastantes empresas generando imágenes de dron o de satélite. Entonces, estamos preparando nuestra plataforma para poder recibir ese tipo de información y poder, bueno, intentar hacer tratamientos acorde a ese tipo de modelos predictivos, ¿no? Poder integrar modelos predictivos. Al final, si hay nosotros estamos abiertos, la plataforma es una plataforma abierta. Si hay una empresa que está desarrollando modelos de predicción de plagas, pues estamos abiertos a conectarnos con ella y que llegara una orden de trabajo porque la incidencia, ¿no? Parece que va a aumentar, parece que el umbral está aumentando, parece que las condiciones ambientales van a favorecer que aparezca y que fácilmente aparezca una alerta, ¿no? Y de ahí que se pudiera programar, si es necesario, si el umbral lo permite, un tratamiento fitosanitario, ¿no? O, como te digo, el tema de mapas bueno, al final, como estamos hablando de una plataforma abierta, sí que... Eso siempre es lo interesante que está abierto. Nos pregunta Ignasi, ¿el efecto de la especie por efecto del tamaño de la hoja puede requerir un calibrado especial o una diferencia en la aplicación, por ejemplo, en el caudal de aire o en el volumen de caldo? Por ejemplo, en el tema del aire, podríamos los ventiladores que permiten la regulación del ángulo, si hay una masa foliar muy elevada, una gran cantidad de aire, lo que va a provocar en las primeras capas es un apantallamiento. Ese apantallamiento va a provocar que la pulverización se quede en la capa exterior y no penetre hacia el interior. Entonces, tener ventiladores, poder adaptar el ventilador y el caudal de aire y su velocidad de salida a la masa vegetal va a permitir adaptar, ¿no?, los tratamientos. Sí, bueno, nos puntualiza que, por ejemplo, que existan grandes diferencias en el tamaño de hoja entre olivo o, por ejemplo, olivo y avellano. Bueno, al final eso va a depender también de la gota, ¿no?, de la boquilla. Es decir, tenemos diferentes boquillas y en función de... Bueno, nosotros no somos fabricantes de boquillas. Utilizamos diferentes boquillas y recomendamos diferentes modelos de boquillas. No creo que vaya a ser un factor limitante, sí que tendríamos que adaptar a lo mejor las boquillas que se vayan a utilizar ese tratamiento, ese caudal de aire generado y obviamente adaptar la pulverización, el volumen de caldo, corrigiéndolo con un factor de densidad seguramente o de la masa foliar que exista, ¿no? Es decir, hay que hacer adaptaciones, pero para cada caso, ¿no? Como vamos diciendo, es decir, vas a cualquier cultivo y haces tu calibración del equipo, calibras, no es la misma calibración que vas a aplicar en un almendro normal que en un almendro superintensivo o en un olivo. Va a depender. Vale, pues muchas gracias, la verdad que muy interesante. Quiero deciros que os emplazo a todos, todas las dudas que tengáis y demás. En el nuevo formato de SynergyNat vamos a plantear un webinar temático y 15 días después un webinar para cuestiones con expertos y con expertos de la parte tecnológica y con experiencias de agricultores. Entonces, porque también sabemos que veis los webinars luego en YouTube y luego nos planteáis las cuestiones y no tenemos al experto en ese momento disponible. Entonces, nos vamos adaptando a vuestra manera de funcionar y podéis mandarnos vuestras dudas nos lo está poniendo Mario. Y os emplazamos al día 20 a un webinar en el que participará Francisco o alguien de FEDE. Vamos a hablar de tratamientos, vamos a introducir experiencias de agricultores que están ya trabajando con este tipo de equipamiento, con este tipo de sensores y de digitalización. Y ahí vamos a plantear todas las preguntas que se recojan hoy, que se recojan durante estos 15 días y les podremos plantear en ese día. Así que, Francisco, muchas gracias por estar aquí, por plantearnos. Y bueno, antes de despedirnos, quería contaros que tenemos nuestra comunidad Slack abierta. Es una iniciativa que también hemos planteado este año de abrir todo el tema de técnicos y de preguntas que nos queráis hacer. Queremos que forméis parte de nuestra comunidad. Nosotros siempre
os contamos y os decimos y traemos expertos y ahora os queremos escuchar a vosotros y queremos que os forméis parte. En esta comunidad podéis plantearnos preguntas y tendremos expertos. Es un foro que va a estar dirigido y te vamos a mantener informados sobre todas las novedades, vamos a resolver vuestras dudas y vamos a conectaros con otros interesados en este cultivo. Solo tenéis que entrar en el enlace que os lo ha puesto Mario en el foro. Y bueno, ya tenemos en este momento más de 90 personas o 95 me han dicho conectadas y todas las cuestiones y dudas que tenéis os las vamos a resolver desde ahí porque bueno, es parte de nuestra función dentro de Synerginar, escucharos e intentar resolverlas no solo en los webinars cuando nos escribís vuestras dudas. Y también quería mostraros el tema del curso. Hemos comenzado el curso de almendro en seto. En este momento tenemos presentar. Aquí lo tengo, perdona. En este momento estamos con el curso que comenzó el martes. Es un curso de 42 horas lectivas en streaming, se puede seguir de una manera fácil. Luego vamos a tener prácticas presenciales optativas en talleres y vamos a hablar de todos los aspectos del almendro en seto y tenemos grandes profesionales dentro del curso. Tenemos Tomás Berenguer de Tenalla, Alex Escolar de la Universidad de Lleida, Balán, Fito, Nutricontrol, aquí tenéis todo. Os invitamos a que visitéis la página web de Synerginar y os inscribáis. Tenemos abierto grupo Fundae de financiación y becas. Como estamos en comienzo esta semana, todavía estaría abierta la matrícula. Y bueno, creemos que es una oportunidad de aumentar los conocimientos y poder llevar vuestro cultivo y poder asesoraros con los principales profesionales que hay en este momento en el sector. Os ha puesto ahí también, Mario, la información del curso y durante esta semana y la que viene seguiremos matriculando y abriendo grupos Fundae si estáis interesados para poder financiarlo. Pues nada más, volver a dar las gracias a Francisco, a todos los que nos estáis viendo y emplazaros al día 20 para todas las dudas sobre esta temática, que estará algún compañero de FED si Francisco no puede, y vamos a buscar agricultores con experiencia que nos transmitan su conocimiento y su quehacer en este sentido. Nada, muchas gracias y buenas tardes a todos. Nos vemos el día 20. Un saludo a todos. Chao.